El día que comencé a trabajar en el consultorio médico de Villanueva del Río, un pequeño pueblo en la provincia de Jaén, estaba tan nerviosa que sentía que el corazón me iba a explotar dentro del pecho. Nunca antes había sentido algo así, ni siquiera en la universidad, y eso que las prácticas me habían servido para tantear el terreno. Pero ahora todo era distinto. Aquí no había supervisores pendientes de mis pasos, ni compañeros para cubrirme las espaldas. Yo era la única responsable, y cualquier error podía costarle caro a alguien. La responsabilidad me aplastaba, pero también me llenaba de un extraño orgullo. A las 9 en punto abrí la puerta del consultorio, un pequeño local pintado de blanco con una ventana que daba a la calle principal. En la sala de espera ya estaban sentadas varias mujeres mayores, todas con sus historias de achaques y remedios caseros. Medir la tensión, preguntar qué pastilla tomar, anotar todo en mi cuaderno con pulso firme, aunque por dentro me temblaban las manos. Sabía que ese día probablemente no vendrían enfermos de verdad, sino curiosos y vecinos que solo querían cotillear a la nueva médica del pueblo. No era raro que la gente viniera a verme como si fuera una atracción más que un profesional sanitario, pero entonces entró don Manolo, un anciano de aspecto frágil que apoyaba una mano en la otra para no caer. Su brazo estaba envuelto en un trapo sucio, y cuando lo desenrolló, no pude evitar que un escalofrío me recorriera la espalda. Tenía la piel roja e inflamada, la mano casi irreconocible por la hinchazón. ¿Cómo has dejado que esto llegue a este punto?, pensé mientras anotaba con rapidez. Él me explicó que pensaba que se pasaría solo, que una herida tan pequeña no podía ser tan grave. En casa le ponemos hojas de col, y por la mañana se le pasa, me dijo con la sonrisa de quien cree que la medicina es cosa de magias y plantas. Le dije con toda la seriedad que pude reunir que tenía que ir urgentemente al hospital de Jaén, que si no, podía perder la mano. Él me miró incrédulo, con una mezcla de miedo y terquedad que me resultó familiar. ¿Perder la mano? Pero si yo tengo la finca, los animales, y sin ella no puedo hacer nada, se lamentó. Intenté convencerle, le di una hoja con la indicación para el hospital, pero se fue con la cabeza gacha y el paso lento, como si arrastrara no solo su cuerpo, sino también el peso de años de orgullo y resignación. Después de ese episodio, el día parecía que iba a ser tranquilo, pero no fue así. A media mañana apareció un joven agitado, respirando con dificultad, y me arrastró a subir a un tractor viejo y chirriante que esperaba en la calle. Vamos, que hay una urgencia, me explicó sin darme tiempo a preguntar más. El tractor se metió por caminos embarrados, entre olivares y pinares, y yo me agarraba a lo que podía para no salir despedida. El joven se llamaba Timoteo, y me contó que íbamos a ver a Alejo, un tipo del pueblo con problemas de alcohol que siempre terminaba metiéndose en líos. Cuando llegamos, la escena parecía sacada de una película de suspense rural, un grupo de hombres con hachas y machetes, discutiendo entre ellos, y Alejo tambaleándose con la mirada perdida. Intenté mantener la calma, pero estaba claro que el ambiente no era el más adecuado para una consulta médica. Le puse una inyección para calmarlo, y aunque su respuesta fue un gruñido, su cuerpo se relajó un poco. Sentí un nudo en el estómago pensando en la dureza de ese lugar, en la mezcla de violencia y camaradería que lo definía. Al volver al pueblo, noté que la gente me miraba con recelo. En la tienda donde compré pan para la abuela Carmen, la mujer detrás del mostrador me lanzó una mirada cargada de desdén y me soltó un comentario sobre lo poco que debía haber estudiado para que me mandaran a un pueblo como aquel. Me quemé por dentro, pero no dije nada. La abuela Carmen, que siempre había sido mi refugio, me miró con tristeza y me advirtió que la gente del pueblo no era fácil, que no esperara que me recibieran con los brazos abiertos. Aquella noche, ya sola junto al río que cruzaba el pueblo, me dejé caer en un tronco caído y las lágrimas brotaron sin control. Me sentía invisible y rechazada, como si todos mis esfuerzos fueran en vano. Fue entonces cuando Timoteo apareció de nuevo, con su sonrisa socarrona y un gesto casi paternal. Con una botella vacía, me lanzó un chorro de agua fría que me hizo saltar y devolverle un golpe en el pecho. Él se rió, y por primera vez en horas, yo también lo hice. A veces, reírse de uno mismo es el mejor remedio. Me contó que la gente del pueblo no confiaba en mí porque no entendía cómo funcionaba la vida allí. Me habló de don Manolo, del miedo a la ciudad, de las costumbres que se aferraban como telarañas a cada rincón. Y también me dijo algo que me dolió mucho: para ellos, yo no era realmente una médica, sino una extranjera, una intrusa. Mientras hablaba,
Comprendí que no bastaba con saber de medicina, que tenía que aprender a navegar ese mar de tradiciones y silencios. Al día siguiente, con la determinación renovada, fui a la casa de don Manolo. Lo encontré tumbado, con el brazo vendado y la mirada perdida, y a su lado, su esposa, doña Carmen, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Me arremangué la bata, me puse los guantes y empecé a revisar la herida con cuidado. Intenté que confiara en mí, aunque sé que la confianza no se regala, se gana a golpe de hechos. Le limpié la herida, le puse antibióticos y le expliqué que tenía que venir a verme para los curas. Sentí en ese momento que algo había cambiado, que quizás el inicio era duro, pero que había una oportunidad. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Con cada paciente que atendía, con cada visita que hacía por caminos de tierra y olivos, sentía que me iba transformando. La gente empezó a verme con otros ojos, y hasta la mujer de la tienda me sonreía con complicidad. No todo era fácil, ni mucho menos, pero poco a poco el pueblo me fue aceptando, aunque con ese toque de misterio y desconfianza que caracteriza a los pequeños lugares donde todos se conocen y nada se olvida. Sin embargo, bajo esa aparente calma, sabía que algo latía escondido en Villanueva del Río, algo que aún no había descubierto y que podía cambiarlo todo. Una sombra que susurraba en el viento entre los olivos, una historia que me esperaba para poner a prueba no solo mis conocimientos, sino también mi alma. Pero eso, pensé mientras me preparaba para un nuevo día, sería otra historia. Una historia que estaba dispuesta a vivir, y así, con el corazón apretado pero la mirada firme, cerré la ventana del consultorio y me dispuse a enfrentar lo que viniera. Porque a veces, para encontrar tu lugar en el mundo, hay que perderse antes en la oscuridad. Los días que siguieron a mi encuentro con don Manolo fueron un torbellino de sensaciones encontradas. Cada mañana, al abrir la puerta del consultorio, sentía que entraba en un territorio hostil y a la vez fascinante, como si atravesara un umbral invisible que separaba mi vida anterior de esta nueva realidad. La ropa que elegía para trabajar era un reflejo de ese equilibrio entre mujer joven con aspiraciones y profesional que debía ganarse el respeto a pulso. Mis blusas de algodón, ceñidas pero discretas, se combinaban con faldas midi que rozaban las rodillas, y mis zapatos eran siempre cómodos, aunque a veces me permitía un tacón bajo, como un pequeño guiño de coquetería. Un reloj de pulsera sencillo y una cadena de plata con un pequeño colgante en forma de corazón eran mis únicos accesorios. Nada demasiado llamativo, pero sí lo justo para sentirme dueña de mi imagen. Aquel día en particular, el sol de la mañana entraba con tibieza por la ventana, iluminando un consultorio que ya empezaba a parecerme hogar. Los estantes llenos de frascos, vendas, termómetros y un libro de medicina rural que había encontrado en un rincón me daban la sensación de estar armando un pequeño ejército contra las enfermedades y el olvido. Pero no todo eran victorias. La verdadera batalla estaba en las miradas esquivas de los vecinos, en las palabras a medias que me lanzaban, en el silencio que a veces se volvía un muro infranqueable. Mientras organizaba unos papeles, escuché el ruido de pasos cansados y la puerta se abrió con un chirrido familiar. Era Carmen, la esposa de don Manolo, con su delantal manchado y el cabello recogido en un moño desordenado. Traía una cesta con higos y aceitunas, una mezcla de sabores que para mí significaba hospitalidad y perdón. Me miró con una mezcla de respeto y duda, como si aún estuviera decidiendo si yo era digna de su confianza. Durante la mañana, los pacientes llegaron en cuentagotas, cada uno con sus pequeños dramas y dolores que parecían insignificantes pero que para ellos eran el mundo entero. Una mujer mayor con artrosis, un niño con fiebre, un hombre con heridas en las manos por el trabajo en el campo. Cada consulta era un acto de paciencia y también de aprendizaje. Aprendí a escuchar más allá de las palabras, a leer entre líneas las historias que traían grabadas en la piel y en la mirada. Al mediodía, salí a dar un paseo por la plaza del pueblo, esa que parecía detenida en el tiempo, con sus bancos de madera, la fuente con agua fresca y los niños que jugaban al escondite entre las sombras de los naranjos. Me senté en un banco y observé a la gente pasar, tratando de captar esos pequeños detalles que me ayudaran a entenderlos mejor. Vi a don Paco, el carnicero, que saludaba con un gesto seco pero amable, y a las vecinas que cuchicheaban mientras hacían la compra. Pensé en lo que me había dicho Timoteo sobre Alejo y su lucha con la bebida, y en cómo esos fantasmas personales se enredaban con la vida del pueblo. Por la tarde, volví al consultorio y me encontré con una sorpresa inesperada. En la puerta, un hombre mayor me esperaba. Tenía el rostro curtido por el sol y una mirada dura,
pero había en sus ojos una chispa de esperanza. Era don José, el alcalde de Villanueva del Río. Venía a ofrecerme ayuda, o al menos eso parecía. Me habló de la necesidad de mejorar la atención médica en el pueblo, de los planes para reparar el consultorio, y de la importancia de que yo me quedara y no me rindiera. Sentí una mezcla de orgullo y temor. Por un lado, la oportunidad de hacer algo grande, de convertir este lugar en un espacio donde la gente pudiera confiar y sentirse protegida. Por otro, la certeza de que el camino sería largo y lleno de obstáculos. Porque aquí, en este rincón de Andalucía, la medicina no solo se practica con bisturí y jeringuillas, sino también con paciencia, con respeto y, a veces, con un poco de humor para aliviar el alma. Cuando don José se marchó, me quedé mirando el atardecer que teñía de dorado las montañas lejanas. Pensé en mi abuela Carmen, en Timoteo, en don Manolo, y en todos los que, de alguna manera, ya habían entrado en mi vida. Sabía que no podía fallarles, que debía encontrar la fuerza para seguir adelante, para romper esas barreras invisibles que separaban a la medicina oficial de la sabiduría de un pueblo que se resistía a cambiar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la pequeña habitación que me habían cedido en la casa de la abuela Carmen, me puse un vestido ligero de lino blanco, de esos que dejan sentir la brisa suave que entra por la ventana. Me peiné con cuidado, dejando que algunos mechones se escaparan para acariciar mi cuello. Me sentí vulnerable, pero también extrañamente poderosa. Porque ser la médica de Villanueva del Río no era solo un trabajo, era una aventura, un desafío, una historia que estaba escribiendo con cada paso, con cada mirada y con cada historia que me confiaban. Y aunque todavía no sabía qué me esperaba al día siguiente, una parte de mí ansiaba descubrirlo. Porque en el fondo, sabía que este pueblo tenía secretos que solo una mujer como yo podría desvelar. Secretos que podían cambiarlo todo, y que iban más allá de las heridas visibles y los medicamentos. Secretos que susurraban entre los olivos, escondidos en las sombras del atardecer andaluz. La mañana siguiente llegó con una luz dorada que parecía querer acariciar cada rincón de Villanueva del Río, pero yo sentía en el pecho un peso que no se aligeraba con el sol. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa de seda color marfil que rozaba suavemente mi piel, combinada con una falda de lino azul marino que caía justo por debajo de las rodillas. Mis zapatos eran unos salones bajos, cómodos pero elegantes, y colgué en mi cuello la cadena de plata que siempre me recordaba que, a pesar de todo, seguía siendo yo misma. Un toque de perfume fresco, con notas de jazmín y azahar, me envolvió justo antes de salir. Quería sentirme segura, aunque la incertidumbre me acompañara como una sombra insistente. Al abrir la puerta del consultorio, un aire frío y húmedo entró con la brisa matutina, mezclándose con el aroma a eucalipto del pequeño dispensario. La plaza del pueblo estaba casi desierta, salvo unos pocos vecinos que se apresuraban a sus tareas diarias. El silencio era casi incómodo, como si el pueblo contuviera la respiración esperando algo que solo yo podía intuir. El día comenzó con tranquilidad aparente. Los pacientes que llegaron fueron pocos, pero cada uno con su historia grabada en las arrugas y en la mirada. Una mujer con un resfriado persistente, un niño con una herida en la rodilla, un hombre mayor con dolores en la espalda. Pero incluso en esas pequeñas consultas, sentí ese peso invisible, esa barrera que me separaba de ellos. No era solo desconfianza, era algo más profundo, una resistencia a dejar entrar a alguien que sentían como ajeno. Cuando ya pensaba que la jornada sería menos complicada, el tractor de Timoteo apareció en la puerta del consultorio. Él bajó con la rapidez de siempre, con esa mezcla de determinación y simpatía que hacía difícil no confiar en él. Me dijo que había un problema grave en una de las fincas cercanas, que necesitaban mi ayuda urgente. Sin tiempo para pensar, recogí mi maletín con vendas, jeringuillas y los pocos medicamentos que tenía, y subí al tractor. El ruido del motor y el olor a tierra mojada me recordaron que estaba entrando en el corazón del pueblo, en sus entrañas de barro y olivos. Timoteo condujo con seguridad por senderos estrechos que parecían esconder secretos y viejas historias. Llegamos a una pequeña cabaña de madera donde un hombre joven, con la camisa manchada de sangre y el rostro pálido, esperaba con impaciencia. Se llamaba Antonio y había sufrido un accidente con una herramienta agrícola. Su pierna estaba herida, y aunque la sangre no paraba, había algo más, un miedo profundo que se reflejaba en sus ojos. Mientras le atendía, sentí como la tensión se disipaba poco a poco. Mi voz, aunque calmada y profesional, buscaba también transmitir confianza y calma.
Le puse una inyección para el dolor y comencé a limpiar la herida con cuidado, mientras él apretaba la mano de su madre, que no dejaba de llorar en un rincón. Cuando terminé, Antonio me miró fijamente y dijo algo que no esperaba, un simple gracias que resonó en mi corazón como una victoria. Sentí que, por primera vez, estaba rompiendo ese muro invisible que separaba mi mundo del suyo. De regreso al pueblo, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. En la plaza, un grupo de niños jugaba despreocupado, y algunas mujeres charlaban animadamente en los bancos. Me detuve un instante para observar, para sentir que ya formaba parte de ese universo, aunque todavía fuera una extraña en su propio cuento. Esa noche, mientras me acomodaba en la habitación que compartía con la abuela Carmen, sentí una mezcla de cansancio y satisfacción. Sabía que el camino sería largo y a veces solitario, pero también que cada pequeño gesto, cada palabra amable, era un paso hacia adelante. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, un ruido extraño llegó desde la calle. Un susurro, un crujido, un secreto que parecía querer salir a la luz. Me levanté, asomándome a la ventana, y vi como una sombra se movía entre los olivos, una figura que no reconocí. Mi corazón dio un vuelco, y supe que Villanueva del Río tenía más misterios de los que podía imaginar. El aire estaba cargado de promesas y peligros, y yo, a pesar del miedo, estaba lista para enfrentarlos. Porque en un lugar donde la tierra guarda secretos y los ecos del pasado susurran en el viento, solo los valientes encuentran la verdad. Y yo estaba dispuesta a ser una de ellas. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de encuentros inesperados y emociones a flor de piel. Villanueva del Río comenzaba a mostrarme su verdadera cara, esa mezcla de belleza agreste y secretos enterrados bajo la tierra seca de sus olivares. Cada mañana, al despertar, sentía como la brisa fresca del amanecer acariciaba mi piel, recordándome que estaba viva y que, a pesar de todo, había elegido este camino. Mi vestimenta diaria se volvió una especie de armadura delicada, blusas de lino que dejaban entrever la suavidad de mi piel sin ser provocativas, faldas largas que bailaban con el viento, y unos zapatos de cuero gastado que me acompañaban sin quejarse en mis largas caminatas por los caminos polvorientos. Añadía siempre algún detalle sutil, como un pañuelo de seda anudado al cuello o unos pendientes de plata que tintineaban con cada movimiento, pequeños toques que me hacían sentir femenina y fuerte a la vez. Una tarde, mientras organizaba los medicamentos en el modesto armario del consultorio, sentí una presencia detrás de mí. Sin girarme, supe que era alguien que había estado observando, alguien que quería acercarse pero aún dudaba. Era Teresa, la hija de don José, el alcalde. Tenía una mirada intensa, llena de preguntas no formuladas y una curiosidad que me desarmaba. Traía un ramo de flores silvestres que dejó caer sobre la mesa con un gesto tímido pero decidido. A partir de ese momento, Teresa se convirtió en una especie de aliada inesperada. Me contó historias del pueblo que no estaban en los libros, relatos de amores prohibidos, viejas rencillas familiares y tradiciones que se mantenían vivas a pesar del tiempo. Sus palabras me envolvían, y yo sentía que, poco a poco, estaba entrando en el tejido mismo de Villanueva del Río, pero no todo eran confidencias y sonrisas cómplices. La realidad del pueblo era dura, y a veces cruel. Una tarde, un hombre apareció en el consultorio con una herida profunda en la mano. Se llamaba Julián, y su mirada tenía ese brillo peligroso de quien ha vivido demasiado y ha aprendido a no confiar en nadie. Mientras le atendía, sentí como mis manos temblaban, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Cada movimiento, cada sutura, era un acto de valentía compartida. Esa noche, al volver a casa, la luna llena iluminaba los campos dorados y las sombras se alargaban como dedos invisibles que querían tocarme. Me detuve en el puente sobre el río, sintiendo la frescura del agua en la piel y dejando que el silencio me envolviera. Pensé en todo lo que había vivido, en las lágrimas derramadas y en las sonrisas ganadas. Sabía que aún quedaba mucho por descubrir, mucho por sanar, y entonces, en la quietud de la noche, una sensación extraña me recorrió la espalda, como si alguien me observara desde la oscuridad. Giré la cabeza lentamente, pero no vi nada. Sin embargo, supe que no estaba sola, que Villanueva del Río guardaba secretos más profundos que cualquier herida física, y que yo estaba destinada a desvelarlos, aunque eso significara perder algo de mí misma en el intento. Porque aquí, en este rincón olvidado de Andalucía, la medicina no solo curaba cuerpos, sino también almas heridas por el tiempo y el silencio.
y yo estaba dispuesta a hacer la luz en esa oscuridad, aunque el precio fuera alto y el camino peligroso. La historia apenas comenzaba, y yo ya sentía que mi vida estaba irremediablemente entrelazada con la de este pueblo y sus enigmas. La rutina en Villanueva del Río comenzó a adquirir un ritmo propio, una cadencia que oscilaba entre la calma aparente y la tensión contenida. Cada amanecer me encontraba frente al espejo del pequeño baño, observando cómo mi reflejo se transformaba lentamente. La piel que antes parecía tan tersa ahora mostraba pequeñas líneas de fatiga, mis ojos adquirían un brillo más intenso, mezcla de cansancio y determinación. Elegía con mimo mis prendas, buscando ese equilibrio entre profesionalidad y la frescura de una mujer joven que aún conserva sus sueños intactos. Mis blusas, generalmente en tonos pastel, resbalaban suavemente sobre mis hombros, y las faldas de corte recto se ceñían sin revelar más de lo necesario, dejando entrever la curva sutil de mis caderas. Los zapatos, siempre cómodos para resistir largas jornadas, tenían un tacón discreto que me hacía sentir elegante sin perder la practicidad. Una mañana, mientras revisaba los frascos de medicinas, llegó una carta anónima deslizada bajo la puerta del consultorio. El sobre, de papel envejecido y con tinta corrida, desprendía un aroma a tomillo seco, como si hubiera viajado desde tiempos remotos. Al abrirla, mis ojos recorrieron unas palabras escritas con una caligrafía cuidadosa pero firme, que me advertían de un peligro oculto en el bosque cercano, donde los viejos vecinos decían que se oían susurros cuando la luna estaba llena. La carta no era una amenaza explícita, sino más bien un llamado a la precaución, un enigma envuelto en misterio. Esa misma tarde, mientras caminaba por la plaza, sentí la mirada de varios habitantes clavada en mí, mezcla de curiosidad y recelo. Pasé junto a doña Pilar, la dueña de la tienda, que me lanzó una sonrisa apenas perceptible, seguida de un suspiro resignado. Más adelante, un grupo de hombres charlaba en voz baja, deteniéndose al verme pasar, como si susurraran secretos que no querían compartir conmigo. La sensación de ser observada aumentaba, y una parte de mí se preguntaba cuánto sabía realmente este pueblo de sus propios fantasmas. Al caer la noche, la abuela Carmen me recibió con una cena sencilla pero reconfortante, gazpacho fresco, aceitunas de la cosecha reciente y un trozo de pan crujiente que parecía hecho con el alma. Mientras comíamos, me habló de viejas leyendas, de fantasmas que caminaban entre los olivos y de pactos secretos que habían marcado generaciones enteras. Su voz, arrullada por el calor de la lumbre, me envolvía en un manto de tradición y misterio. Sentí que estaba entrando en un mundo donde la medicina era solo una parte de la verdad, un velo que cubría algo mucho más profundo. Esa noche, antes de dormir, me puse un camisón de algodón suave, de color lavanda, y me senté junto a la ventana abierta. La brisa nocturna me acariciaba la piel, y el canto lejano de los grillos parecía contar historias olvidadas. Cerré los ojos por un momento, y en la oscuridad sentí una presencia, una sombra que se deslizaba entre los árboles, observándome con ojos invisibles. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no era miedo lo que sentía, sino la certeza de que mi destino estaba irremediablemente unido a ese pueblo y a sus secretos. Al día siguiente, la llegada inesperada de un forastero agitó aún más las aguas tranquilas de Villanueva del Río. Se llamaba Rafael, un hombre de mirada intensa y porte elegante, que decía venir en busca de sus raíces y de respuestas que solo este lugar podía ofrecer. Su presencia despertó susurros y miradas curiosas, y aunque me mantuve cautelosa, no pude evitar sentir una extraña conexión con él, como si compartiéramos un destino común. Juntos, comenzamos a desentrañar pistas, a seguir huellas que llevaban a viejas heridas y verdades ocultas. Cada paso nos acercaba a un misterio que amenazaba con desbordar las fronteras del pueblo y poner en jaque todo lo que creía conocer. Pero yo estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque en el fondo sabía que solo enfrentando la oscuridad podría encontrar la luz que buscaba, y así, con el corazón latiendo al ritmo de un tambor ancestral, me adentré en la historia que Villanueva del Río estaba dispuesta a contarme, una historia de amor, traición y secretos que solo una mujer fuerte y decidida podía desvelar. Porque en este rincón olvidado de Andalucía, la vida siempre guarda un as bajo la manga, y yo estaba dispuesta a descubrir cuál era el mío.